Una derrota colosal. Señores, ustedes se acordarán del señor Rishi Sunak, su actitud petulante, llamando a la guerra, amenazando, diciendo que estaba bien reforzar a Ucrania, estaba bien fortalecerlos para enfrentar a Rusia. Toda esa actitud belicista no le sirvió de nada. Finalmente, el Partido Conservador, su partido, ha caído derrotado hace unas horas nada más ante el Partido Laboralista. Una derrota de la que se está hablando y mucho en Reino Unido, pero también en Europa. Porque estos líderes belicistas empiezan a caer como si fuese un efecto dominó. Estamos hablando de un evento histórico. Sunak ha dicho, y como debería pasar, que dimitirá, dejará el cargo. Duró poquito la era Rishi Sunak. Pero este señor está pasando momentos críticos que seguramente pasará también Emmanuel Macron este fin de semana, cuando se lleven a cabo las elecciones de la Asamblea Nacional en Francia. Una derrota también anticipada para Macron. Finalmente, Le Pen podría derrotar abismalmente a Macron y su bloque. Los líderes que llaman a la guerra, súbditos de Washington, empiezan a caer, señores. Todo lo que está pasando en Europa ahora mismo, conversaremos de esto, de estos asuntos. La visita de Víctor Orbán, el líder húngaro, a Rusia, algo que ha generado muchas reacciones, mucha ira, mucha molestia, como la del señor Olaf Scholz. Sí, vamos a conversar sobre esto, señores, los asuntos que nos llevan a colación. Hablaremos hoy con un invitado de lujo. Estamos hablando del señor Manuel Espinosa, nada menos que el director del CREI, Centro Regional de Estudios Internacionales de Nicaragua. Ha sido asesor académico de la Cancillería nicaragüense, también un especialista, una larga trayectoria. Yo encantado de poder conversar con él, porque quedaron muchos temas pendientes en la última conversación, en la última entrevista, y creo yo la coyuntura nos ayudará a ir desarrollando algunas hipótesis sobre el acontecer de Europa y del mundo. Manuel, bienvenido a Prensa Alternativa, querido hermano. Muchas gracias, Enzo. Muchas gracias a ustedes en Prensa Alternativa. Realmente es un gran honor para mí participar en estas entrevistas y un gran honor también es aceptar la invitación de ustedes. Gracias por hacerlo. Gracias a ti, Manuel, por tu disponibilidad, porque un hombre con tu conocimiento nos va a ayudar a entender qué es lo que está pasando. A ver, teníamos, Manuel, a este señor Rishi Sunak, que era uno de los, ¿cómo decirlo?, propagandistas del conflicto, uno de los hombres más ligados a Washington, uno de los personajes que impulsaba esta rusofobia que se vive en el viejo continente, ¿no? Rishi Sunak, muy servil para los intereses occidentales, que ha sido derrotado en estas jornadas que se celebraron en Reino Unido. Y uno se pregunta, ¿será ese el camino también de Emmanuel Macron para en este fin de semana? Y se pregunta uno también, ¿qué hicieron mal? ¿Es un castigo de parte del electorado ante estos líderes que tienen la cabeza metida más en los asuntos de Ucrania, de lo que está pasando en el exterior? ¿Cómo ves, Manuel, esta realidad, este golpazo a lo que se enfrentan estos personajes? Bueno, recordemos que Sunak entró en una estrategia de la política británica en un contexto donde había que influir en determinado momento y en determinados procesos y acciones a la India por su procedencia. Y esto tiene relación, la conexión Inglaterra-India versus China y Rusia. Aunque con Rusia pues es muy difícil porque las relaciones bilaterales desde el tiempo de la misma Rusia zarista o de la Unión Soviética o de la Rusia actual, siempre ha sido estratégico para ambos. Sin embargo, él aparece en ese contexto cuando en los planes del occidente, en los planes estratégicos militares del occidente colectivo, está la guerra en el plano europeo, en el marco de la operación especial militar rusa
en Ucrania. Como todo político, pues estos tienen su momento de entrada, pero salen de manera bastante triste, porque la política de Sunak hacia Ucrania pues no ha sido lo más exitosa, producto de lo beligerante que ha sido la Federación Rusa en el marco de esa operación, de los éxitos que ha tenido esa operación militar especial. Y sobre todo lo vemos desde el inicio, cuando ellos comenzaron a entregar una enorme cantidad de cohetes antitanque, ¿verdad? Pero que también apegados a toda esa catarata de sanciones que debían de haber detenido a la Federación Rusa en el intento o en el inicio o en el empuje de esta operación militar. Pero en estos días recientes vemos que todos esos planes, toda esa asistencia militar, toda esa asistencia económica, toda esa andanada de sanciones, pues se han ido al traste. No lograron, pues, obtener el objetivo. Y igual pasó con su antecesor, ¿verdad? Que por mucho que él visitó a Kiev y le dio las palabras y discursos de mayor aliento a Zelensky, tampoco sirvieron para nada. Hoy van a estrenar un nuevo primer ministro, ¿verdad? Y este es muy diferente a lo que es una. Primero, es su relación con la élite británica. El nuevo está muy conectado. Tiene un background político, ¿verdad? Tiene inclusive como abogado de profesión, tiene la posibilidad de interactuar inclusive con las cortes británicas, que no la tienen todos los abogados. Este es un hombre del establishment, de confianza del establishment británico, pero hay otra gran peculiaridad. Está muy conectado con los demócratas desde el tiempo de Obama, ¿verdad? Y con los funcionarios de la Casa Blanca actual. Pero también se ha visto que este nuevo primer ministro se ha reunido ya desde febrero con los posibles funcionarios que van a estar en la administración Trump. O sea, él es una figura muy reconocida, una figura política, un componente político dentro de la élite de poder políticas anglosajonas, ¿ya? Prácticamente los que le van a acompañar en su administración, tanto en cuanto a política exterior como en la Secretaría de Defensa británica, también que son parte del establishment, están rankeados muy alto en la política, en los cuadros políticos de Inglaterra. Entonces, podrías decir que tenemos un halcón con un background bastante interesante, inclusive hasta de procedencia socialista, con planteamientos bastante dirigidos hacia la sociedad británica. Y eso te dice algo, porque habló mucho en su tiempo de salud, de educación, de política verde ambiental, que vienen repitiendo todo ello. Y se supone que en la situación de crisis que tiene la economía británica y que padece la sociedad británica, pues él tratará de crear alguna especie de imagen al proceso de al purgatorio que está emanando el proceso de reseteo de la economía, no solo local británica, sino global. Y entonces, él misma me parece que es parte de un esquema mucho mayor a nivel global en función de ir creando piezas en el ajedrez político europeo de aquellos componentes ideológicos
que puedan lo más fácil encontrar posibilidades y posiciones de choque contra Rusia. Y eso representa pero con ideas propias, ¿verdad? Con una especie de decisiones un tanto propias que participen en la decisión al marco de la planeación y la estrategia global. Sunak no lo era. Sunak hace días pasados vi que hasta al llegar a una especie de barbería lo hicieron esperar sentado. O sea, dijeron, este hombre no vale, ya, del todo. Entonces, hay una enorme diferencia en lo que pues ya hizo Sunak y en lo que va a hacer Kressmer. Es un nombre que hay que tomar en cuenta, considerando lo que se viene, considerando, Manuel, que sí, efectivamente, Rusia percibe que habrá un acercamiento de parte de los países de la OTAN al conflicto, una escalada. Entonces, la pregunta que muchos se hacen, Manuel, lo que hemos observado, coyunturalmente hablando, tiene que ver este fracaso de Sunak con ese hambre, ese apetito, esa voracidad del conflicto, o es que en realidad para los británicos estos asuntos que tienen que ver con la escalada es algo indiferente, que no es un interés que les represente, salvo, claro, que llegue el momento que decida finalmente Reino Unido entrar al conflicto en todas sus luces, ¿no? En todas sus letras, con bandera propia, y seguramente hablarán del retorno del servicio militar, ¿no? Algo de lo que hablaba mucho Rishi Sunak. ¿Qué mirada tiene sobre esto? Es tal y como vos iniciás esta parte, porque es sobre todo por lo que se viene, ¿ya? Que es algo que se ha venido por décadas montando, ¿ya? Este cambio, vamos a decir, de personeros políticos simplemente van respondiendo a unos órdenes coyunturales. Y si bien es cierto, de manera directa, Inglaterra ha estado chocando con Rusia, porque solo el hecho de proporcionarle asistencia económica, entrenamiento, aunque sea en el propio territorio británico, para que las tropas de Ucrania aprendan a manejar tanques, aviones o todo lo que es el sistema de aprendizaje en operaciones de inteligencia. Al chocar con Rusia, ellos son los principales sponsors, ¿verdad? De los ucranianos. Y ese es un choque directo al suministrar. Y luego, cuando ya pasan a otro nivel de decir sí, puedes utilizar nuestro armamento para atacar territorio ucraniano, esa es una guerra directa, ¿verdad? Tanto de Inglaterra como de toda la OTAN, donde Inglaterra está inserta. Lo que sucede es que pues han pasado varias etapas. Si nos remontamos al encuentro de Davos del 2020, donde en voz de sus directores, pues, los principales personeros, los CEO que asisten ahí, o los responsables, los principales representantes de la Casa Blanca, ¿verdad? Vemos cómo ha ido cambiando el mundo a una situación de caos y control para ellos, y de caos, ¿verdad? Y destrucción para otra parte de la humanidad. Entonces no es algo al azar todo ese ejercicio de control que sucedió con el COVID-19 en el 2020, ¿verdad? Y luego toda esta nueva política de cambio del medio ambiente que ha superado como etapa, ¿verdad? Como en el proceso de transformación global a la pandemia del COVID. Ahora estamos en una etapa de un cambio radical de la economía global, donde recordemos que Inglaterra tiene una divisa de las mayores, de las de mayor valor en el sistema internacional financiero, económico y monetario.
y que ahí en esta etapa muchos vemos que la guerra es la que está sustituyendo el peligro, la amenaza de una guerra y convencional, OTAN versus Rusia, ¿verdad? O de carácter táctico nuclear o estratégico nuclear, están a la vuelta de la esquina. Pero en realidad lo que se está dando es una guerra de orden económico profundo, ¿verdad? Donde como resultado de todo esto que se viene, como bien decías vos, tiene que dar el orden y el control y la supremacía a la élite de poder del occidente colectivo. Entonces, nosotros vemos como las sociedades, su cultura, su percepción sobre las cosas, sus valores, la desconstrucción desde la familia y el individuo, son parte de todo este proceso de desconstrucción en el que estamos siendo sometidos, pero también los tipos de tecnología que existen, que también son formatos de parte del andamiaje de control. Fácilmente de repente una red social saca de su red y cae a un presidente, como fue el caso de Donald Trump en su momento, ¿verdad? O o el poderío que pueda tener Google o empresas gigantescas como Amazon, donde, ¿por qué el objetivo es lo económico? Porque es una dictadura fascista, tecnológica y económica de las corporaciones a nivel global, donde estas corporaciones cada vez van nutriéndose de todo lo que se produzca, de todo lo que se venda, y hay una concentración no solamente monopólica, no oligopólica, de todo, ¿ya? Claro, con ayuda de los medios de información masiva, con ayuda de los gobiernos locales. Por eso ves una tendencia de que en lo local todos esos procesos de concentración de capital se están dando a la par de ese proceso de concentración oligopólica de las corporaciones. Un sistema de stakeholder, pues, que simplemente es utilizado como un nuevo término que no tiene mucha diferencia de lo que puede ser el capitalismo de libre mercado, simplemente un capitalismo más concentrado. Entonces, Inglaterra está apostando mucho sobre la guerra de gastes contra Rusia para precisamente buscar cómo recuperar un tanto de lo que ella perdió como producto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y el proceso de descolonización. Entonces, este nuevo primer ministro, ¿verdad? Keir Starmer, tiene mucho que ver en esta estrategia, como bien vos decías, de lo que viene, que apenas está tomando forma. A veces apenas está tomando forma, que claro, los centros de pensamiento, los centros de investigación, estudios estratégicos, están en función de esto, y vos por eso ves que en esa construcción de la teoría del New Reset, del nuevo reseteo, ¿verdad? Del planeta entero, de toda la economía entera, entra en mucha lógica la operación especial militar rusa. Porque lo vemos solo como una especie de un conflicto local en Europa, y no como una respuesta también de Rusia a cortar esos planes que son multidimensionales y que absorben completamente a Rusia. Y que Rusia, por eso decía en la voz del presidente Putin, de no ganar esa guerra, civilizacionalmente hasta pueden desaparecer, sobre todo por los peligros que emana esto. Y lo repetía hace unos días, cuando hizo su visita a Vietnam, Corea, y ahora también con la visita de Víctor Orbán en Moscú, ¿ya? Entonces, a la pregunta que también hacía, si este es el futuro de Macron, ¿verdad? Pues
todos sabemos que Macron ha trabajado muy mal a lo interno. Ha trabajado muy mal a lo interno. Hay un sistema que es difícil de explicar. ¿Cómo pueden contener tanto a esa depresión europea, verdad? Que a diario ellos viven, tanto en Inglaterra como en Francia. La carestía de la vida ha sido enorme, y sobre todo desde el 22, que comenzó la operación especial militar, con el incremento de los costos de los recursos estratégicos, gas, petróleo, etcétera. Y hay una enorme posibilidad de que en este domingo, como bien decías vos, va a perder igual que Sunak. Pero ¿cuál es el dilema ahí? El avance, el posicionamiento de la ultraderecha en Europa. Como un timing, un formato de timing que está programado. Porque bueno, las elecciones vos sabes que no siempre, si no lo ves con ojos de naive, pues de ingenuidad, las elecciones son amañadas y los resultados pueden ser conducidos a como se quiera, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este tiempo se está repitiendo una especie de analogía de reconstrucción, de fortalecimiento del fascismo en Europa. Muchos ya opinan, en aquel entonces pues marcó mucho la llegada de Hitler en el 33 al poder, y su comparsa Mussolini, ¿verdad? Que estaba en Italia, más el militarismo japonés, pues lograron encajar en esa especie de eje. Pero ahora vos ves Italia, Holanda, Francia, el advenimiento de la ultraderecha es la antesala para formatear de manera monolítica un bloque contra Rusia, donde las decisiones, ¿verdad? Cualquiera que estas vayan a ser, sean rápidamente al unísono tomadas y sin tanto ruido como puede estar ocasionando la visita de Víctor Orbán ahorita a Moscú en el seno de la OTAN, o posiciones que de repente ves como la de Erdogan en el seno de la OTAN, ¿ya? Entonces ellos quieren maximizar lo monolítico de las decisiones políticas en contra de Rusia, precisamente por lo que vos bien decías, por lo que viene, por lo que ya está preparado. Manuel, en ese escenario, tú hablas mucho de este asunto que me parece interesante, el posicionamiento en el que se encuentra ahora mismo el electorado, que básicamente, con la intención quizás o no, no sé yo la realidad de cada persona que vive en Europa, pensará que esto o acudir a algún tipo de elección va de la mano con algún tipo de cambio, pero todo hace ver que el establishment está ahí dominando en Europa. No hay un cambio como tal y seguramente sí se seguirán perfilando las decisiones que anticipadamente ya se conocen. En ese escenario, cuando hablamos de personajes que son básicamente el ancla para que no se dispare el conflicto, como es el caso de Víctor Orbán, ¿en qué momento encontramos a este señor cuando su visita a Moscú desata comentarios bastante grotescos de parte de Olaf Scholz, indignadísimo, quien cuestiona esta llegada, le parece indigno, y otros términos bastante fuertes? Uno se preguntaría si es que Víctor Orbán tendría tal vez un desenlace como el de Robert Fico. O sea, no lo digo siendo, no lo digo por especular, pero en realidad vamos viendo que esta persona es cada vez más incómoda para los intereses de la Europa pro-belicista, ¿no? ¿Qué mirada tienes tú respecto a Orbán y hasta qué punto este personaje pueda generar algún tipo de influencia? Bueno, sobre Orbán se ha especulado bastante en pro y en contra, inclusive nosotros con unos amigos hace unas semanas bromeamos y le decíamos, este escritor Graham Greene escribió un libro que se llamaba Nuestro hombre en La Habana, una cosa así, sobre
inteligencia, ¿no? Pero es un hombre oculto. Y entonces decían varios, es el hombre de Moscú dentro de la OTAN, pero es una broma, ¿no? ¿Por qué? Porque su política ha sido simplemente un tanto más pragmática, no fascistoide. Scholz tiene antecedentes de sus familiares muy ligados, profundamente ligados y enraizados al nazismo alemán, ¿ya? Y el problema de los alemanes, a pesar de que hubo un tiempo en la juventud de, de él que estaba muy ligado a la izquierda, ¿ya? Y tenía una visión un poco más, diríamos, progresista. Pero el problema es que cuando vos le trabajas al establishment de la élite de poder, ¿verdad? Realmente, simplemente tenés que subordinarte y parece que Scholz lo ha estado haciendo hasta de corazón. Y lo vemos nosotros en su posición en la defensa de Ucrania, en su demanda por asistirle militar y económicamente, y en su crítica también a Orbán. Pero vos a veces le preguntás a los alemanes que vivían en la República Federal durante la Guerra Fría, ¿verdad? Habían dos, la RDA y la RFA. En la Federal, y vos le decís, pero es que acaso ustedes no estudiaron la Segunda Guerra Mundial y no recuerdan que el Ejército Rojo llegó hasta Berlín a destruir a toda la maquinaria fascista hitleriana. Y uno se sorprende, dice, nosotros llegamos en la escuela hasta cierta parte de la historia, hasta posiblemente 1940. Después de 1940 al 45-46 ya no se sabe nada. O sea que para muchos alemanes se les ha engañado a no haber estudiado esa parte trágica de la historia alemana, sangrienta por la guerra que le impuso Hitler a toda Europa y las miles y millones de vidas que causaron, trágica para toda la humanidad. Y entonces vos te sorprendés, pero es cierto, los sistemas pueden así ser tan viles que te censuran todo un periodo y lo desconoces, o es más, te los cambian a engrandecer solo aquellas grandes victorias que tuviste para dejar sentado en tu formación histórica que hay segundas posibilidades donde puede existir hasta una revancha, como la que ellos experimentaron, ¿verdad? O sea, en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, tras haber salido derrotadas en la primera. Entonces, vos mirás que la visión de este alemán es muy diferente a la de la Merkel o la de Schröder, inclusive hasta la de Helmut Kohl. Está más arraigado, o la de Willy Brandt, por ponerte algo, está más arraigado a los fascistoides. Y es que es este tiempo de la construcción de un siglo XXI fascista con componentes tecnológicos y económicos, decíamos. Orbán es un político de otro corte. Hemos visto sus contradicciones serias con George Soros. Cierto. Y no es cualquiera el que va a enfrentarse a un halcón globalista como este, porque Soros sí es élite de poder global. Soros ha hecho algunas operaciones de disrupción, debilitamiento de monedas colosales. Golpeó a la famosa que el Deutschmark alemán en su momento, al rublo, a la libra esterlina, un poco operaciones monetarias increíbles, ¿ya? Que muy pocos se conocen, y Orbán se le enfrentó y a toda su red de ONG que estaba invirtiendo, sobre todo en influenciamiento con los universitarios, todo lo que nosotros hemos visto que funciona a la hora de promover revoluciones de color, operaciones de cambio de régimen. Y vemos a un Orbán que inicia la operación militar rusa, no se pliega a las sanciones, las critica todo este formato de decisiones como incorrectas, inclusive continúa comprando gas y petróleo a Rusia, y Rusia
de manera condescendiente, le vende con un precio muy bajo de su valor. Entonces, han experimentado ellos unas relaciones mucho más racionales, ¿verdad? Con Rusia que el caso de Alemania, porque el problema es que los alemanes siempre van a estar divididos en aquellos que ven hacia Occidente, los occidentalistas, los nacionalistas que ven hacia aquella Alemania que la quieran engrandecer, ¿verdad? Como en su momento soñaron, y que estaban bien antes del inicio de la operación especial militar, porque las relaciones que tenían económicas, financieras, comerciales con Rusia eran de enorme beneficio. Y aquellos que ven hacia el oriente, ¿verdad? Pero el poder anglosajón los subordinó. Los subordinó en su cara, les destruyó, les saboteó toda esa tubería, todos esos gasoductos, ¿verdad? El Stream 1 y el Stream 2, y no dicen nada más que subordinarse a su capital. Y cuando mira la suma que que ellos invirtieron en la construcción de esos gasoductos en función de que les siguiera siendo rentable esa relación comercial, ¿verdad? Vos mirás que simplemente hay una total subordinación. Y en el caso de un peligro para la vida de Orbán, como lo que le ocurrió al primer ministro que mencionaba, ¿verdad? Es lógico que pueda suceder. Las operaciones clandestinas en el marco de la situación en que ya está dada la coyuntura, pues no sería raro que ya se convierta, o tal vez ya es un target que haya que eliminar para facilitar esa coherencia de decisión monolítica que abordamos hace un momento para cualquier decisión radical de ir contra Rusia. Puede formar un bloque mayor militar, de mayor cantidad de tropas, a la posibilidad que puedan entrar a Ucrania, o inclusive choque directo. ¿Ya? Hubo otra serie de acciones que tengan debajo de la manga para luchar contra Rusia. Entonces, sin embargo, la visita de Orbán está concentrada en abordar el tema de la posibilidad de la pacificación del conflicto en Ucrania, ¿ya? Pero simplemente él ve, y él está claro de que el mismo Zelensky no tiene nada para poder proponer a beneficio de ellos mismos, porque ellos son los que están perdiendo. A diario vemos como ya centenares de tropas ucranianas están abandonando la línea de contacto del frente, se están entregando, pero son unidades enteras. Pero además de eso, estamos viendo en los medios de información masiva una forma violenta, inhumana, de reclutamiento de jóvenes al frente de guerra, que eso casualmente va a conllevar el llamamiento que hizo Sunak al servicio militar que mencionaba temprano en el programa. Entonces, como han perdido demasiadas tropas en el frente, no tienen recursos humanos con que pelear, están mandando como carne de cañón a tantos jóvenes sin experiencia. Yo te digo, un mes de entrenamiento para un joven en una situación de conflicto es muy poco. Es muy poco. Y entonces ellos no están ni agotando ni el mes de entrenamiento, porque lo están enviando inclusive rápido al frente a hacer una demostración como de capacidad o de cantidad que no les está dando resultados más que en cifras estadísticas de muerte enormes, ¿ya? Entonces, me parece que el liderazgo que está demostrando ahorita Orbán es parte también del lugar que alcanzó en el marco de la política europea, ¿ya? Correcto. Justo
a propósito de este asunto que me parece interesantísimo, Manuel, que lo has tocado sobre, claro, la realidad que se vive en Ucrania, el reclutamiento, y cómo muchos de estos jóvenes son enviados al conflicto a ciegas. De hecho, en la OTAN veían esta posibilidad de agilizar el entrenamiento para volar los F-16, cuestión que en verdad es casi sueños de opio, no es muy complicado considerando la realidad. Y hablando de esto, hablando de esta realidad crítica para Ucrania, no podemos dejar de pensar en la influencia de Estados Unidos. Y aparece un nombre bastante interesante, Manuel, en esta ecuación, del que se ha hablado mucho de los dos bandos, de parte de Ucrania, con Zelensky, quien pide que por favor esta persona que voy a mencionar ponga sobre la mesa su plan de paz. Y también del propio Putin, quien dice, bueno, sería interesante escuchar qué es lo que propone esta persona. Estamos hablando de Donald Trump. Putin dice, y lo mencionó hace unas horas nada más, que estaría interesado en escuchar esta propuesta o cuál es la idea que tiene Trump y que confía, entre otras cosas, en su mirada, porque Trump ha sido muy enfático. Para él, una vez que llegue al poder, una de sus tareas inmediatas o misiones inmediatas tiene que ver con poner fin al conflicto en Ucrania. Claramente, ahí entra la letra chiquita en el contrato, ¿no? Trump habla de poner fin al conflicto en Ucrania, pero no sabemos si esto escalará. De repente ya no es en Ucrania, de repente es en Moldavia, de repente se lleva el conflicto quizás directo de la OTAN a la propia Bielorrusia, ¿no? Una nación que se ha visto involucrada en las últimas horas, que quién sabe, de repente la OTAN finalmente decide atacar a este aliado de los rusos para incentivar una respuesta mayúscula del ejército ruso y que esto se vuelva cada vez más apocalíptico. Pero el nombre Trump, Manuel, ¿qué te deja considerando su visión de las cosas y sobre las reacciones que pueda desatar una eventual elección de él en las elecciones de noviembre, valga la redundancia, ¿no? Claro, de nuevo, vos ves, por ejemplo, en el sistema electoral norteamericano, cosas muy curiosas. Un anciano senil que se pierde en tiempo y forma, ¿verdad? Y creo que se pasa de un plano a otro plano inmediatamente y no sabes qué tipo de nivel de decisión él pueda tener en el proceso de política exterior. Pero estamos claros, pues, de que simplemente también él es otra pieza que tenía que llegar al poder para generar en este formateo de la nueva economía global una serie de gastos astronómicos como nunca se ha visto. Si vos mirás lo invertido para la mitigación de la pandemia del 20 para acá, lo que ha impreso la maquinita, lo invertido en la política estratégica del ambiente verde, ¿verdad? Todo lo que se ha adeudado para costear la guerra en Ucrania o paliar el déficit fiscal. ¿Qué vos decís? O decían desde hace décadas, van a entrar pronto en inflación, pero se han endeudado tanto y viven en inflación y no pasa nada. ¿Por qué? Porque están, decía, construyendo un nuevo modelo de economía donde ellos se mantienen y el resto se hunde. Entonces, lógicamente, pues, y no seré yo el único analista que lo considera, Biden ya perdió las elecciones. Por el voto popular, si fuera por el voto popular, Biden ya perdió. Vemos a una Hillary Clinton loca de la cabeza y escribiéndole a Zelensky que monte una contraofensiva para que con esta contraofensiva y la dilate y con los pocos resultados que dé ellos maximizarlo para que Biden pueda ganar las elecciones. O sea, las elecciones de Biden pesan mucho en el destino de Ucrania. Imagínate qué tragedia la de ese pueblo. Pero claro, ahí no funciona el voto popular, lo sabemos bien, sino que el colegio electoral, ¿ya? Por mucho que haya votado el pueblo por uno de los candidatos,
si al final el colegio electoral va a decidir que va a ser el que lleva menos cantidad de votos, ese va a ser el que va a escoger. Entonces ahí el voto popular se fue al traste por ese sistema. Trump, que tiene no sé cuántos juicios y que no debería ni siquiera participar, se perfila como el candidato ganador. Entonces a él le conviene desde ya decir que tiene un plan, ¿verdad? Que va a solucionar no solo la guerra en Ucrania, porque eso es lo que menos le interesa a ellos, ¿ya? No le interesa si hasta el último ucraniano va a morir ahí. A ellos les interesa el estado de su economía y ver que se ahorran. Podría ser la máxima de Trump como un tipo que conoce mucho lo económico. Sin embargo, él está claro sobre lo que es el deep state en su país. Cuando vos mirás que el primer discurso que da Trump en la Casa Blanca es contra el poder que tiene el deep state en la política norteamericana, y él promete que él va a luchar, pero que al final, como te dijera, no va a poder sacar las tropas de Afganistán, ¿verdad? Por mucho que estuviera él en contra. Y al final hasta Facebook, una plataforma de red social, lo termina callando. O sea, un presidente no puede lidiar con el deep state. Ellos son fichas de este andamiaje de poder anglosionista, angloamericano en los Estados Unidos. Él simplemente está generando una visión, ¿verdad?, a favor de que él tiene la solución y no Biden. Recordemos que Biden llegó, de repente acabó con una política de presencia militar de 20 años en Afganistán, con miles de millones invertidos allí, y lo sacó en desbandadas a las tropas norteamericanas, ¿ya? Como una especie de que yo soy un nuevo presidente con otra visión global, con ayuda a la economía de Norteamérica, etcétera, etcétera. Ese mismo toque trae Trump, pero ¿qué sucede ahí? Si vos ves Hillary, que iba a entrar, que entró en las elecciones y no pudo ganar porque tenía una cola larga y de escándalo, producto de unos correos que había tirado para Libia cuando se aniquiló el embajador libio en ese país, al embajador norteamericano en ese país, después que terminó la guerra, salió muy involucrada. El FBI, la Secretaría de Justicia, como institución del Deep State, la apartó. Logró entrar Biden. Biden ya traía una cola de negocios con su hijo por todo el mundo, Grecia, Hong Kong, la misma Ucrania. Trump también. Cuando Trump llegó, en su primer término, el FBI lo sentó. Y además de cosas económicas, también le dijo, parece que hay una conexión rusa y la estamos investigando. O sea, lo sientan y le amenazan con cosas que nadie va a poder ligar en el imaginario común de la gente, de que la real de la causa es que simplemente a usted le van a aparecer estos delitos porque usted, de no comportarse como debe, puede ser no solo el impeachment, no puedo ser solo expulsado de la administración, puede ser tal vez hasta encarcelado. Entonces ellos pues, van a estar firmando todas las órdenes ejecutivas que sean necesarias en materia de política exterior y en materia de endeudamiento público. Entonces, por eso es que Putin, conociendo un poco a él, dice, bueno, queremos ver de qué se trata. Porque la realidad es que las cosas están como están, que es Rusia, en su capacidad ya de victoria total sobre Ucrania, la que tiene el sartén por los mangos de terminar o no terminar esa guerra. Ni siquiera está en manos de Zelensky, porque él no se manda solo. Cuando ellos quisieron sentar en Bielorrusia a negociar y que querían negociar, ¿verdad? Porque entendieron que el mayor error y tragedia para ellos haber sido alentados por los norteamericanos o por el occidente y entrar en choque con Rusia, ¿verdad? Los mandaron a parar y dijeron, no, ustedes van a la guerra. Los británicos, Johnson, fue uno de los que más instigaron
No, no, los vamos a apoyar, los vamos a defender. Estos no le van a hacer nada con nosotros, con lo que ustedes van a ganar. Y velos cómo están. ¿Ya? Entonces, Trump va a ser parte de la continuación de ese proceso de construcción de un nuevo orden económico a favor de ellos, y ver cómo esa construcción multipolar no le genere tanta fisura en la construcción de la Pax Americana que ellos han soñado para todo este siglo XXI. Es que conociendo a Lavrov y a Ryabkov, ellos van a leer el documento, pero si no están en los intereses de Rusia. Rusia dice que no tiene aliados estratégicos. Su aliado estratégico es su ejército y su flota. Y ahora su capacidad coheteril nuclear. ¿Ya? Entonces, no dependen pues de la voluntad de los norteamericanos ni de un presidente que llega con 300,000 casos ante la justicia norteamericana y que no sabe si al día siguiente o al mes ya no va a estar en su lugar. Promesa con la que podría cumplir Trump es efectivamente ya no financiar a Ucrania, ¿no? Esa sería quizás la única, porque claro, lo que tú mencionas, Manuel, es muy cierto. Una cosa es lo que pueda proponer Washington y otra muy distinta a lo que puede aceptar Rusia. Rusia tiene sus condiciones y lo ha dicho hace no mucho Vladimir Putin también. Mientras no negociemos, no habrá alto al fuego. Es algo que debería considerar tal vez Zelensky. Bueno, ni Zelensky, porque valgan verdades, presidente constitucional no es actualmente, ¿no? En fin, Manuel, es una plática muy interesante la que hemos tenido, pero no me gustaría concluir sin una reflexión que nos puedas dar sobre lo conversado para nuestro público que te escucha atentamente, muchos de ellos de América Latina, hermanos de la patria grande. Manuel, ¿qué reflexión nos dejarías de esta conversación que hemos tenido? Bueno, me parece que hay un advenimiento amenazante y muy peligroso de la ultraderecha, llámese fascismo, llámese sionismo, los cuales se están uniendo en diferentes latitudes con prioridades políticas estratégicas al unísono. En nuestro continente también esto está sucediendo. Vemos a un Fujimori que está tratando de regresar del Fujimorismo, vemos a un loco en Argentina que es el símbolo de la ultraderecha, creo ya global, y que debemos de estar alerta porque la unificación de estas fuerzas políticas globales es lo que va a marcar y está marcando la percepción psicológica que se está calando, tratando de calar en la mentalidad de todo el planeta. No, desde luego que ellos no te hablan de fascismo, desde luego que ellos no te van a hablar de una dictadura global. Ellos te van a hablar de libre mercado, de posibilidades y libertades económicas, de libertad de inversión, de prosperidad, etcétera, etcétera. Pero oculto detrás de todo ese eufemismo, ¿verdad?, discursivo, está un plan enorme, macabro, de control global económico, ¿ya? Que tiene que pasar por necesariamente la guerra y la destrucción militar de aquellos adversarios, ¿ya? Una especie de superación del modelo chino, pero en sus manos, en sus manos. Y en sus manos significa un poder total, político, económico, social, con un alto índice de represión en lo local y lo global. Entonces, debemos nosotros de ver cómo en lo personal, ¿verdad? Informarnos mejor. El canal de ustedes, te decía, nuestras latitudes muy bien visto y están sirviendo como un módulo formativo sobre todo en aquellas naciones donde esto no existe. Por ejemplo, Venezuela, Cuba, Nicaragua, hay mucha formación política e ideológica a favor de la prosperidad de los pueblos, la solidaridad. En otros países de nuestras latitudes no.
y ustedes sirven como un canal formativo muy fuerte, informativo también, que debe ser una constante en nosotros, el monitoreo de todo lo que ustedes producen. Eso, Manuel, son por supuesto palabras que tienen que ver con un trabajo muy, muy fuerte de parte de nuestro equipo y Así desde es. luego te agradecemos porque cada conversación de este tipo nos ayuda mucho a aprender también, a aprender de gente como tú con tu trayectoria y sobre todo con una mirada como la nuestra, que eso es lo importante. Yo te quiero agradecer a nombre del equipo y esta seguramente, o mejor dicho, esta no va a ser la última conversación, seguiremos teniendo pláticas de este tipo, Manuel. Nos da un gusto enorme poder contar contigo siempre en estas conversaciones. Y nada más que agregar que al público de Prensa Alternativa, que ahora mismo nos está observando, pueden ya volverse miembros del canal, miembros fundadores de La Patria Grande, con el botón de unirse, ¿sí? Y van a poder acceder a ciertos beneficios. Seguramente ya cuando puedan dar el clic correspondiente sabrán un poco más al respecto. Gracias, Manuel, por esta conversación, querido público. Nos estamos reencontrando muy pronto. Hasta la próxima. Gracias.